la otra pareja, dándole compañerismo y apoyo moral a los novios en esta hermosa ceremonia. ¿Cómo funciona el matrimonio? Tenemos una desventaja muy grande. La desventaja que tenemos es cuando nosotros desfilamos frente al altar y después que el pastor nos da la bendición, ¿no? Y nos hace firmar, no nos entregan un manual, nos mandan a la casa con la mano vacía. Yo no le voy a entregar un manual para decirle cómo funciona el matrimonio, pero yo sé, si este matrimonio esté conectado con Cristo, el fundamento de este matrimonio es Cristo, ese matrimonio va a prosperar. Amén. Por eso Cristo debe ser el fundamento, debe ser la base. Si Cristo no es la base de ese matrimonio no va a funcionar. Gloria a Dios porque ustedes han decidido que Cristo sea la base de ese matrimonio. Y por eso al final han venido a este lugar. Que el Señor pueda bendecirle grandemente. Y que su hogar, este hogar, sea un pedacito del cielo aquí en la tierra. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a tomar el voto matrimonial. Entonces la madrina puede estar ahí detrás de ella para que ella pueda sentir esa seguridad. Agárrense de la mano, agárrense de la mano, las dos manos. Okay. Entonces, FIFA, a mí no me mire, va a ser toda la vida, va a estar conmigo. Por toda la vida, FIFA. ¡Wow, qué lindo, FIFA! Tú vas a estar mirando ese chico bonito toda la vida. Claro. Mismo, mírala a ella porque tú la vas a tener que mirar a diario. Día y noche. Cuando tú salgas para el trabajo, mira, Cristo, es huyendo para llegar a la casa para ver esa hermosa. ¿Verdad? Mírense por los ojos. Gracias por tu misericordia. Gracias porque esos dos jóvenes entendieron que es una necesidad unirse en el sagrado matrimonio para vivir por toda la vida juntos. En esta tarde, como ministro del Evangelio, pido que la bendición del cielo pueda reposar en este hogar. Tú sabes, Señor, que hay debilidades. Tú sabes que el enemigo ataca las parejas. Pero en esta tarde pedimos, Señor, que los ángeles del cielo puedan reposar en este hogar donde Ismo y FIFA va a vivir. Amén. Oh Señor, dale sabiduría a Ismo para entender a FIFA. Dale amor a FIFA para amar cada día a su esposo. Oh Señor, que Cristo pueda ver cada día la hermosura en
Fifa, y amarla, protegerla y ayudarla, Señor, a crecer espiritualmente. Porque el matrimonio es un asunto de espiritualidad. Ayúdale, Señor, a mantenerse